Padre Santo, reconocemos tu santidad y grandeza en esta mañana. Amén. Sabemos que estamos ante la majestad de los cielos y la tierra, el cual es digno de toda alabanza, honor, honra y gloria. Así que nos humillamos ante ti y reconocemos que no somos dignos de estar aquí, pero por la sangre de Jesús nosotros creemos que tú nos recibes ahora. Enséñanos, Señor, a adorarte y enséñanos a conocer mejor quién tú eres. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar con el tema titulado La deidad bajo ataque en los tiempos finales. Habiendo establecido en el tema anterior que la deidad la componen tres personas distintas e independientes la una de la otra, reveladas a nosotros como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que la personalidad de ellas ha estado bajo ataque en los últimos tiempos, este día vamos a mirar que la eternidad de Cristo y la existencia y divinidad del Espíritu Santo también están siendo atacadas. La pregunta es, ¿tendrá alguna importancia para nosotros conocer de estos temas? Sin duda que sí, porque esto nos permite conocer bien a quién adoramos. Jesús le dio importancia a esto de saber lo que uno adora. Miren cómo Él lo dice en Juan 4, verso 22. Juan 4, verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué está haciendo a Jesús aquí? Jesús está haciendo un examen de la adoración y de los adoradores samaritanos. Jesús le está diciendo a la mujer samaritana que los samaritanos, valga la redundancia, adoraban en ignorancia. En más de un sentido, eso era cierto, porque los samaritanos no tenían más sagrada escritura que solo el Pentateuco. Ellos rechazaban el Antiguo Testamento, es decir, desde el libro de Josué hasta Malaquías. Solo el Antiguo Testamento, solo el Pentateuco habían ellos tomado como escritura. Y en ese sentido se habían privado de los grandes mensajes que los profetas tienen para el pueblo de Dios, como también de ese mensaje que se encuentra en los libros sapiensales, como también se le llama los Salmos, Eclesiastés, Proverbios y Cantares. Los samaritanos tenían una religión truncada porque tenían una Biblia también truncada. Habían rechazado el conocimiento que estaba a su alcance y que hubieran podido tener. Y esto lo llevó a adorar a la deidad de una manera falsa. Porque la adoración que le daban a la deidad era una adoración mezclada con paganismo, con idolatría. Un culto falso, hermanos, se queda con lo que quiere saber de Dios
y omite lo demás. Los samaritanos tomaban de las escrituras lo que querían y omitían el resto. Qué triste es cuando las personas agarran de la Biblia solo lo que les conviene, pero lo demás lo desechan. Y esto es justamente lo que están haciendo los que rechazan a Cristo y al Espíritu Santo como Dios. Están tomando de las Escrituras pasajes muy pocos para decir que Cristo no es Dios o que el Espíritu Santo no es Dios, y rechazan la evidencia abundante que hay en la Escritura que sustentan y respaldan la eternidad y divinidad de Cristo como del Espíritu Santo. Prácticamente están haciendo su doctrina de unos pocos textos de la Escritura. Y es posible que alguien diga: pero pastor, déjelos a ellos que adoren como ellos saben y nosotros adoremos como nosotros sabemos. Al fin y al cabo, lo que importa es que se adore a Dios. Es posible que alguien diga eso. Bueno, hermanos y hermanas, eso mismo le preguntaron al pionero adventista Stephen Haskell, y miren lo que él respondió. Últimamente me ha llegado repetidamente la pregunta: ¿hay alguna diferencia real si creemos en la personalidad de Dios siempre y cuando creamos en Dios? Mi respuesta es invariablemente: depende por completo del punto de vista desde el que lo veamos. Si desde el espiritismo, los científicos cristianos, los universalistas, o si de cualquier otro ismo, hace pero poca o ninguna diferencia. Pero el punto de vista de los adventistas del séptimo día hace toda la diferencia en el mundo. Así que no hay tal cosa de que déjelos a ellos, que ellos adoren como ellos saben, que el Espíritu Santo no es Dios para ellos, y nosotros adoremos como nosotros sabemos. No hay tal cosa y por lo tanto no se meta a tocar estos temas. Claro que debemos tocar estos temas, porque desde la perspectiva en la cual ellos estén viendo la deidad, determina su falsedad o su verdad. Interesante que cuando se trata de la personalidad de Dios, que fue el tema del sábado pasado, viene del espiritismo, dice, viene de los científicos cristianos, viene de los universalistas, el ataque contra la personalidad de Dios. Así que si ellos determinan a quién adoran basada en esa posición de ataque, es importante saber a quién nosotros adoramos basados en la verdad bíblica. Hermanos y hermanas, el tema de la deidad es un tema importante que nosotros debemos conocer para no caer en el error de los samaritanos, que adoraban pero no sabían lo que adoraban. Adoraban en la ignorancia. La negación de la personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como también su eternidad y divinidad. Oh, hermanos y hermanas, la negación de eso proviene de estos movimientos originados en el espiritismo y también promovidos por el panteísmo, el cual reduce a Dios a un objeto, a un animal, a la naturaleza misma. Como decíamos el sábado pasado, el panteísmo es el que está detrás de muchos cultos que se celebran hoy en día.
Pero si hay otra razón importante para saber y conocer sobre este tema de la deidad, es porque, hermanos y hermanas, este tema de la deidad es uno de los pilares de la fe adventista. Se los pongo aquí. Quienes procuran mover los antiguos pilares no están afirmando las cosas, no recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla, a la deriva. Así está escrito en Recibiréis Poder, página 237. Así que, hermanos y hermanas, si ustedes se dan cuenta, lo que estudiamos el sábado pasado tocante a la personalidad de Dios, la cual incluye a los tres componentes de la deidad. Si ustedes ven en esta declaración, esto es uno de los pilares de nuestra fe y está ligado a la doctrina del santuario. Por eso, al ver cómo se están removiendo estos pilares por algunos y quieren convencernos a que nosotros los removamos también, al ver cómo eso se está haciendo fuerte hoy en día, es importante conocer estos temas para afirmarnos en la fe y dar razón a todo aquel que nos demande sobre ella. Es interesante cómo en estos días, en las redes sociales, especialmente en el canal de YouTube, se están haciendo virales algunos hombres muy conocidos en el pasado, alineados con la verdad presente, ahora lo puedo decir entre comillas, falsamente lo puedo decir también. Es interesante verlos cómo ahora se están moviendo diciendo lo que no conocía de la deidad. Y ahí está un montón de gente confundida porque estos hombres a quienes les creyeron ahora los están confundiendo. Oh, hermanos y hermanas, yo tuve que decirle allí a los que hacen el playlist, sáquenme ese hombre ahí de la televisión, porque habían buenos temas de él, pero desde el momento que ha salido con esto no puede estar más él allí predicando, porque está negando a la deidad tal como ha sido revelada en la Escritura y en el don de profecía. Ustedes también han sido testigos de cómo otro del Israel moderno ha salido allí hablando prácticamente algo que no sé de dónde se lo ha sacado en cuanto a la verdad del sábado, de que el sábado no se va a guardar en el cielo, que eso no lo dice la Biblia. Nosotros vemos, hermanos, cómo estos hombres teólogos que supuestamente han estudiado las lenguas hebreas y griegas y por eso saben interpretar la Biblia mejor que cualquier otro, según ellos. Nosotros vemos cómo se están, hermanos, algunos de ellos moviendo de lo que es la verdad presente para desnaturalizar los hitos de nuestra fe, como son el del sábado y el de la deidad. He aquí entonces la importancia de cómo es necesario tratar este tema, por cuanto no somos exentos de ese tipo de infiltraciones o influencias que quieren que nos movamos de la fe que una vez fue dada a los santos. Pero ¿qué es lo que dicen los que atacan a la deidad de Cristo y el Espíritu Santo? Bueno, en el caso de Cristo, hay unos que están enseñando que Él no es nada más que un ángel muy elevado, y otros que es un ser creado e inferior al Padre, pues Él mismo se hizo llamar Hijo de Dios. Hasta utilizan las Escrituras para respaldarlo. Se han levantado sectas y religiones
como los testigos de Jehová, los arrianos, los unitarianos, los espiritistas y musulmanes, entre otros, para sostener esas creencias. Y quiero señalar un texto, el cual utilizan mucho para confundir a las personas en cuanto a la eternidad de Cristo, y es el que se encuentra en Proverbios 8, 22 al 30. Proverbios 8, 22 al 30. Dice la palabra del Señor. Proverbios 8, 22 al 30. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo, bueno, voy a dejarlo hasta el 30, pero este pasaje se refiere, hermanos y hermanas, a Cristo, representado aquí simbólicamente por la sabiduría. Pero los que atacan la eternidad de Cristo dicen que la frase desde el principio del verso 22 es una prueba de que Cristo tuvo un comienzo. Y esto mismo lo afirman con las frases fui engendrada y ya había sido yo engendrada, de los versículos 24 y 25. Pero no toman en cuenta que esos términos nada más son una metáfora o concepto figurado que no necesariamente está relacionado al nacimiento de Cristo. Es más, si leemos de la Biblia en inglés, nosotros vamos a encontrar que las frases engendrada también han sido traducidas como establecido y revelado. Y esto está respaldado en el idioma original hebreo por las palabras nasak y gil, que es de donde se han traducido. Pero es lamentable que los opositores de la eternidad de Cristo miren solo esa traducción en el español, engendrada, y no vean la revelación que hay en todo el pasaje tocante a la eternidad de Cristo. 4 veces se nos dice aquí que Cristo es eterno. Fíjense, dice: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. O sea, así como el Padre ya existía, el Hijo también existía. Luego dice: eternamente tuve el principado. Lo que nos dice aquí es que el Hijo estaba con el Padre desde la eternidad. Y luego agrega: con Él estaba yo ordenándolo todo. Noten, dice con Él, no por Él. O sea, el Hijo estuvo siempre con Él, es decir, con el Padre. Y luego dice: y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. En otras palabras, nunca hubo un tiempo en que el Hijo no estuviera en total unidad con el Padre. El Espíritu de Profecía, comentando este pasaje que hemos leído, dice: el Padre obró por medio de su Hijo
en la creación de todos los seres celestiales, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Patriarcas y Profetas, página 12. Y luego agrega: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Ya explicamos el sábado pasado: uno en propósito, uno en carácter. Pero sigue diciendo: era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por Él con todo derecho. Mensajes Selectos, tomo 1, página 291. Así que, hermanos y hermanas, esta cita nos dice que el pasaje de Proverbios que leímos es una evidencia de que Cristo ha existido desde la eternidad como una persona distinta, creando juntamente con el Padre. O sea, el pasaje de Proverbios no fue escrito para decir que Cristo es una criatura creada. El mensaje de Proverbios es que Cristo ha existido durante tanto tiempo como ha existido también el Padre. Por eso el apóstol Juan nos dice en Juan 1, versículos 1 al 3, lo siguiente. Juan 1, versículos 1 al 3. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén, hermanos. Noten ustedes, Jesús era con Dios y Jesús era Dios. El don de profecía se une a esto y dice: el Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas si lo aceptaban. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Antes de que fueran creados los hombres o los ángeles, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El mundo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios, y en el sentido más elevado. Era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Así el don de profecía, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 290 a la 291, exalta y destaca a Cristo eterno y para siempre, pero al mismo tiempo uno con el Padre en carácter, en propósito, pero distinto en persona. Pero otro pasaje que ocupan los que atacan la eternidad y divinidad de Cristo es el que se encuentra en Colosenses 1:15. Leámoslo. Colosenses 1:15. La Escritura dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muchos utilizan este texto para enseñar que Cristo fue creado y que fue la primer criatura, porque para ellos esto es lo que dice cuando dice que es el primogénito de toda creación. Pero si esto fuera así, como ellos dicen, entonces este versículo
Contradiría todas las declaraciones inspiradas que hay en la Biblia sobre la eternidad de Cristo. ¿Qué es lo que realmente está diciendo este versículo? Para eso debemos apoyarnos en el idioma original griego, que es de donde ha sido traducida la palabra primogénito. Y la palabra griega es protótokos y significa dos cosas. Número uno, el primero en nacer, y número dos, el primero en categoría que produce todos los nacimientos. Así que el versículo 15 debería leerse: Él es la imagen del Dios invisible, el que trajo todas las criaturas a la existencia. ¿Por qué? Porque esta forma de leerse no solo concuerda con todo el resto de las escrituras, sino que los próximos versos que vienen apoyan ese significado de protótocos. Pues vean ustedes los versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que, hermanos y hermanas, los versículos 15 y 16 son parte de una sentencia más larga. Ambos hablan de cómo Cristo es el creador de cada objeto creado. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el verso 15 debe entenderse en el segundo significado de protótocos. Es decir, no puede significar la primera criatura a nacer, sino que tiene que significar aquel que trajo a la existencia todas las criaturas. Hermanos y hermanas, prácticamente los versículos 15 hasta el 17 lo que hacen es analizar el estado divino y creador de Cristo, especialmente el hecho de que Él es el creador, gobernador y sostenedor de todos los poderes inferiores en el cielo y en la tierra. Permítanme leer algunos versículos que sustentan la eternidad y divinidad de Cristo para refutar los argumentos falsos que, manipulando las escrituras, utilizan estos, yo diría, anticristos, porque están en contra de su eternidad. Miren, por ejemplo, Juan 8. Juan 8, versículos 48 al 59. Juan 8, versículos 48 al 59. Dice la escritura: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Quisiera parar aquí porque aprendí algo de Jesús cuando estaba leyendo este texto. La acusación de los judíos, si ustedes se fijan, para Cristo es: bien decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Cuando Jesús responde a la acusación, Él no hace referencia al hecho de si es o no es samaritano. Y lo que nos enseña el Señor es que hay ciertas acusaciones a las cuales nosotros ni le debemos hacer caso. Hay ciertas acusaciones a las cuales nosotros no le debemos de dar importancia. Jesús está diciéndonos acá: lo que dicen de si soy o no soy samaritano, no le pongo cuidado. Pero a lo que dicen de que si tengo demonio, ahí sí dice el Señor: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Y sigue diciendo: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto digo,
que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hermanos, ¿por qué tomaron piedras para arrojárselas? Porque había proclamado su divinidad al decir: antes que Abraham fuese, yo soy. Y en otra ocasión quisieron matarlo por lo mismo, por proclamar su divinidad. Vean el capítulo 10 ahora, versículos 30 al 33. Capítulo 10, versículo 30 al 33. Dijo el Señor: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos que el referirse por parte de Jesús al Padre Celestial como mi Padre, los judíos lo entendieron como algo que lo igualaba con Dios. Al decir él: yo y el Padre uno somos, prácticamente se puso en la igualdad. No es que el Padre era el Hijo, no, sino que eran uno en carácter, en propósito, eran iguales. El don de profecía lo va a explicar mejor. Dice: Jesús aseveró tener derechos iguales a los de Dios, mientras hacía una obra igualmente sagrada, del mismo carácter que aquella en la cual se ocupaba el Padre en el cielo. Pero esto airó aún más a los fariseos. No solo había violado la ley a juicio de ellos, sino que al llamar a Dios mi Padre, se había declarado igual a Dios. Toda la nación judía llamaba a Dios su Padre, y por lo tanto no se habrían enfurecido si Cristo hubiese dicho tener esa misma relación con Dios. Pero le acusaron de blasfemia, con lo cual demostraron entender que él hacía este acerto en su sentido más elevado. Decía a toda la gente, página 177 a la 178. Ellos entendieron que él realmente se había declarado igual a Dios. Con esto, el don de profecía entonces concluye diciendo: Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios. ¿Sabes dónde está? El 29 de agosto de 1900. Por eso, hermanos y hermanas, las Escrituras recalcan una y otra vez que Cristo
es Dios. Veamos, por ejemplo, que Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, verso 9. Y la Escritura nos dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Es Cristo Dios? Sí. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o deidad. Romanos 9, ahora, Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 9, verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién dice aquí que es Dios sobre todas las cosas? ¿Quién? Cristo. Leámoslo de nuevo. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora vamos a leer Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Y aquí encontramos un versículo muy conocido por todos nosotros. El cual dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? ¿De nuestro pequeño Dios? No, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No entiendo por qué los testigos de Jehová, los musulmanes, los espiritistas, los unitarianos están rebajando a Cristo de esa deidad, de esa divinidad, cuando todos estos textos nos dicen que el que va a venir es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oh, pero vamos a Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Y la Escritura dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, todos los nombres que tiene Jesús son nombres divinos, son nombres que lo hacen ser parte de la deidad. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo más precioso de todo esto es lo que dice Filipenses 2, verso 6. Filipenses 2, verso 6. Vamos a leer el 5 también. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, dice el verso 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué dije que este versículo era lo más hermoso que podía haber después de haber leído Isaías 9:6? Porque siendo Padre eterno, admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, dice, no tomó eso de ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre para morir por todos los hombres. Eso es lo más grande de Dios. Eso es lo más grande de la deidad, que escogieron entre ellos al que vendría a mostrarnos cuán humilde es, que no tomó en cuenta el ser igual a Dios, sino que se despoja y se hace siervo, y siendo siervo, hermanos y hermanas, da su vida por todos nosotros. Oh, hermanos, así hemos refutado los asertos falsos de aquellos que atacan la existencia y divinidad de Cristo. Hermanos y hermanas, uno de los componentes de la deidad, como es nuestro Señor Jesús, está siendo atacado en este aspecto, en su existencia y divinidad. Pero ¿qué del Espíritu Santo? Oh, hermanos y hermanas, su existencia y divinidad también están siendo atacadas muy fuertemente, aún por algunos que dicen ser, como ya mencioné, del pueblo remanente, al punto de que nos llaman trinitarios a los que sí creemos en el Espíritu Santo. Ya vendrá el tercer tema de esta serie, con el cual voy a terminar la serie, para mostrar quiénes son verdaderamente los trinitarios. Si nosotros los que creemos en las tres personas distintas, o ustedes que nos acusan de eso. Oh, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo, los que dicen ser antitrinitarios, lo están reduciendo a una fuerza, a un poder. Oh, hermanos, lo están reduciendo a ser el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, confundiendo a las personas, haciendo creer que no es una persona distinta y que no es Dios, sino que es el espíritu de las otras dos personas en él. Interpretaciones falsas que están haciendo. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Por qué nosotros sí creemos que el Espíritu Santo es Dios? ¿Por qué nosotros sí creemos que el Espíritu Santo pertenece a la deidad? Porque, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo es tan omnisapiente como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Miren, vamos a leer 1 Corintios 2, versos 10 al 12. 1 Corintios 2, verso 10 al 12. Primera de Corintios 2, versos 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién, hermanos? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun qué cosa, lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Si ustedes se fijan, en el verso 10 dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo todo lo sabe. Todo lo que hay en la deidad, Él lo sabe. Y por eso es que lo que quisiéramos saber de la deidad, Él inspiró las Escrituras. La santa palabra de Dios no fue escrita por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que sabemos tocante a la deidad es el Espíritu Santo quien nos lo ha dado en este santo libro, porque Él sabe todo lo de la deidad. Él dice que escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Hermanos y hermanas, pero miren Romanos 11:33 lo que dice. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus caminos e inescrutables sus caminos. Si unimos este texto con el anterior, que el Espíritu Santo escudriña todo lo profundo de Dios, ustedes pueden ver acá que hay insondables cosas, inescrutables caminos que solo el Espíritu Santo los puede conocer y los conoce, porque Él es omnisapiente. Él lo sabe todo. Esta característica del Espíritu Santo lo hace a Él Dios. Pero vean ahora lo que dice Job 33, versículo 4. Porque aquí hay otra característica que lo hace a Él Dios. Job 33, versículo 4. Dice la Escritura, Job 33, verso 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio, ¿qué cosa? Vida. Así que el Espíritu Santo es omnipotente. Y la palabra omnipotente quiere decir todopoderoso. Así que no solamente lo sabe todo, sino que también es el todopoderoso. Pues Job le llama al soplo del Omnipotente, al Espíritu de Dios al Espíritu de Dios lo llama soplo del Omnipotente que dio vida. Pero ahora vean 1 Crónicas 29, versículo 11 al 12. 1 Crónicas 29, versículos 11 al 12. Primera Crónicas 29, 11 y 12 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Cómo está siendo descrito Jehová aquí? Como omnipotente, como todopoderoso.
La misma descripción que dio Job del Espíritu Santo se da de Jehová, porque Jehová es un término que se aplica al Padre, se aplica a Cristo y se aplica al Espíritu Santo. Hay textos donde se está hablando de Jehová en clara referencia al Padre, y hay textos donde se está hablando de Jehová en clara referencia a Cristo, y hay textos donde se habla de Jehová en clara referencia al Espíritu Santo. Y está presentado acá Jehová como el Todopoderoso. Así que es omnipotente el Espíritu Santo, como lo es el Padre y lo es el Hijo. Pero vamos a seguir viendo, hermanos y hermanas, más evidencias del Espíritu Santo que lo hacen ver como toda una deidad. Y es, por ejemplo, el hecho de que Él es omnipresente, es decir, que está en todas partes. No solo lo sabe todo, no solo es todopoderoso, sino que también está en todas partes. Miren Salmo 139, Salmo 139, versículos 7 al 10. Salmo 139, versículos 7 al 10. Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué nos está diciendo acá, hermanos? Que del Espíritu Santo nadie se puede escapar, porque Él está en todas partes. ¿Dónde me iré? ¿A dónde me iré? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Pregunta el salmista. ¿A dónde me iré de tu presencia? En los cielos, ahí estás. En el Seol, ahí estás. Donde quiera que vaya, vuele, allí tú vas a estar. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo es omnipresente, igual que lo es el Padre. ¿Cómo es que el Padre está presente y Cristo está presente también como el Espíritu Santo? A través de Él, como su representante. Yo quisiera mostrarles a ustedes algunas declaraciones del espíritu de profecía que respaldan todo esto que estamos diciendo. Vean esta declaración de Consejos para Maestros, página 516. Únicamente por la ayuda del Espíritu, que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquella palabra por la cual todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, se puede interpretar correctamente el testimonio de la ciencia. Y únicamente por su dirección pueden discernirse las verdades más profundas. Solo bajo la dirección del omnisapiente podemos nosotros, en el estudio de sus obras, ser capacitados para pensar sus pensamientos en la manera como Él lo hace. Arriba dice únicamente por la ayuda del Espíritu, y en azul se menciona que solamente bajo la dirección del omnipotente, que no es otro que el mismo Espíritu. Así que esta omnisapiencia de Espíritu Santo, como dije, también la tiene el Padre y el Hijo. Pues vean esta otra declaración: los que reciben la impronta de Dios por el bautismo, presten atención a estas palabras, recordando que Dios ha puesto su firma sobre ellos, declarando que son sus hijos y sus hijas. Y se lo puse en azul. El Padre
el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y ¿qué más? Y omnisapientes, reciben a los que entran verdaderamente en una relación de pacto con Dios y están presentes en cada bautismo. Maravillosa gracia de Dios, página 143. Así que cuando hablamos de la omnisapiencia, que todo lo sabe, aplicado al Espíritu Santo, esto también es aplicado al Hijo Jesucristo y también al Padre, según esta declaración. Pero hemos leído que es omnipotente el Espíritu Santo. Veamos qué nos dice el don de profecía al respecto. Dice, ¿el poder de quién? El poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. Ya lo presentó como omnisapiente, hoy lo está presentando como omnipotente. Noten ustedes, son atributos divinos. Cristo dice, no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien haya pedido su protección con fe y arrepentimiento. El Salvador está junto a los suyos que son tentados y probados. Con Él no puede haber fracaso, pérdida, imposibilidad o derrota. Podemos hacer todas las cosas mediante aquel que nos fortalece. Cuando vengan las tentaciones y las pruebas, no esperéis arreglar todas las dificultades, sino mirad a Jesús, vuestro ayudador. Deseado toda la gente, página 455. Pero si ustedes se fijan, dice que es el poder omnipotente del Espíritu Santo, la defensa de toda alma contrita. Y luego agrega, una parte del gozo que fue puesto delante de Cristo fue el gozo de ver su verdad, provista del poder omnipotente del Espíritu Santo, impresionando su imagen en la vida y el carácter de sus seguidores. Mensajes Selectos, tomo 1, página 163. Así que el espíritu de profecía coloca al Espíritu Santo como omnisapiente, al igual que el Padre y el Hijo, y lo coloca como omnipotente, atributos que también le corresponden al Padre y al Hijo. Oh, hermanos y hermanas, pero hemos leído que es omnipresente el Espíritu Santo, que está en todas partes, que no puedes huir para ningún lado porque ahí te va a agarrar el Espíritu Santo. Él está en todas partes, es omnipresente. Mira lo que dice el don de profecía. La grandeza de Dios no es incomprensible. Jehová tiene en el cielo su trono. Sin embargo, es omnipresente mediante ¿quién? El Espíritu Santo es, hermanos, omnipresente. Y como representante del Padre, entonces está allí también el Padre siendo omnipresente. Como representante de Cristo igualmente. Dice, tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en ellas. Educación, página 118. El Espíritu Santo está Él mismo despojado de la personalidad humana y es de ella independiente. Él, o sea Cristo, se representaría a sí mismo como estando presente en todos los lugares a través de su Espíritu Santo, como Él omnipresente. Manuscrito 5, 1895. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están seguros que están adorando a Dios el Padre? ¿Cuántos de ustedes están seguros que están adorando a Dios Hijo? ¿Y cómo saben que lo están adorando? Por su representante que está aquí, Dios el Espíritu Santo. Representante, no es el Padre ni es el Hijo, es el representante del Padre y del Hijo. No hay que confundir, porque cuando veamos el tema de la Trinidad vamos a ver ese enredo en el cual están algunos, haciendo que el Padre sea el Hijo y que el Hijo sea el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es el representante y el Padre y el Hijo son omnipresentes a través de su representante, que es omnipresente en todas partes, el Espíritu Santo. Y así, hermanos, podemos seguir leyendo declaraciones como por ejemplo la de Hebreos 9,
Hebreos 9, versículo 14. Hebreos 9, versículo 14. Vean acá lo que dice. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pregunto, ¿es el Espíritu Santo eterno? Claro que sí. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno. El Espíritu Santo es tan eterno como el Padre y como el Hijo. Ahora vean Mateo 12, 32. Mateo 12, 32. Y aquí nos dice lo siguiente, Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mejor vean que se ponen en la boca los que andan hablando en contra del Espíritu Santo. Porque eso que están haciendo, de negarle su divinidad, de decir que no existe, es algo con lo cual se las van a ver en el día final. Más vale que se arrepientan, porque este texto es una sentencia. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿De cuántas personas está hablando ese versículo? ¿De una o de dos? De dos. Así que ¿por qué decir que el Espíritu Santo es el mismo Cristo? Si aquí claramente dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, el cual es Cristo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo es santo. Por eso se llama Espíritu Santo. Hay que tener cuidado cómo uno se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo es santo, sino que también es amor, así como el Padre es amor y Cristo es amor. Pues vean lo que dice Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Amor. Les pregunto, ¿es el Espíritu Santo amor? Sí. Él tiene esa característica de que es amor. Y no solo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero el Espíritu Santo es amor. Y todavía, para refutar más ese acerto falso que se está circulando ahora, ¿qué les parece si leemos el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 17? Juan capítulo 14, verso 17.
el Espíritu de verdad. ¿Es verdad el Espíritu Santo? Cristo dijo, yo soy ¿qué cosa? La verdad y la vida. Pero aquí está diciendo Jesús que el Espíritu también es ¿de qué cosa? De verdad. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo, hermanos, es verdad, así como Cristo es verdad. Ahora vean, aquí mismo en Juan, capítulo 15, ahora verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu de verdad. Y así nosotros vemos todos los atributos que son para el Padre y para el Hijo. Las Escrituras se los da al Espíritu Santo, porque estamos tratando, hermanos, con seres divinos, distintos en persona, pero uno en carácter y propósito, uno en divinidad. El don de profecía dice: el Espíritu Santo viene al mundo como el representante de Cristo. No solamente habla la verdad, sino que es ¿qué cosa? La verdad. Él también es ¿qué cosa? El testigo fiel y verdadero. Es el gran escrutador de los corazones y conoce el carácter de todos. El Espíritu Santo ha venido muchas veces a nuestras escuelas. Yo lo voy a cambiar y voy a decir que el Espíritu Santo ha venido muchas veces aquí a nuestra iglesia. El Espíritu Santo ha venido muchas veces a nuestra iglesia y no ha sido reconocido, sino que ha sido tratado como ¿qué? Como extraño, tal vez hasta como un intruso. Cada maestro debiera conocer y darle la bienvenida a este huésped celestial. Si los maestros quieren abrir su corazón para recibirlo, estarán preparados para cooperar con él al trabajar por sus alumnos. Cuando se le dé libre curso, efectuará transformaciones maravillosas. Obrará en cada corazón, corrigiendo el egoísmo, amoldando y refinando el carácter y sujetando hasta los pensamientos en cautiverio a Cristo. ¿Cuándo? Cuando se le dé la bienvenida a este huésped celestial. Queremos cambiar nuestro carácter. Queremos nosotros corregir el egoísmo. Queremos refinar este carácter tosco que tenemos. Queremos ser transformados, hermanos y hermanas. Esto solo va a ocurrir si le permitimos al Espíritu Santo que obre en nosotros, si le damos la bienvenida. ¿Cuántas veces ha venido al templo y nosotros lo hemos tratado como un extraño o como un intruso? ¿Cuándo? Cuando estamos irreverentes, cuando no estamos atentos a la palabra, cuando estamos más bien con prejuicios en nuestra mente en contra de alguien. Oh, hermanos y hermanas, él viene acá y le tratamos como un extraño y como un intruso, y por lo tanto no obra esa transformación en nuestra vida. Así que hay que cambiar la actitud, porque cada vez que venimos aquí el Espíritu Santo se hace presente. Hay que cambiar la actitud. Hay que tratarlo como huésped celestial. Hay que tratarlo dignamente, porque él vino aquí a representar al Padre y a Cristo también. Pero vean esta advertencia, hermanos. Cuando los hombres se sienten competentes para pronunciar juicios y condenar al Espíritu Santo, ellos están haciendo un trabajo para sí mismos que será difícil de deshacer. ¿Por qué? Porque están condenando ellos mismos. Toda la cabeza se vuelve enferma y el discernimiento se vuelve tan débil que solo sirve para juzgar injustamente. Manuscrito Liberado, tomo 4, página 358. Lo vuelvo a repetir. Cuando los hombres se sienten competentes para pronunciar juicios y condenar al Espíritu Santo, ellos están haciendo un trabajo para ellos mismos que será difícil de deshacer. Es decir, se están condenando ellos mismos.
Dice, no podemos rendirnos al supremo amor de Dios y honrarlo si no reconocemos al Espíritu Santo que el Señor envía. El Espíritu Santo representa a Jesucristo. Miren ustedes, no podemos rendirnos al supremo amor de Dios y honrarlo si no reconocemos al Espíritu Santo. Yo a veces le pido a Dios que me ayude a no ser tan explícito cuando predico, porque a veces me gana el celo por las cosas del Señor, y eso me hace a veces decir algunas cosas muy fuertes y algunos hasta se molestan. Pero es que es bien difícil mirar las cosas y no expresarlas. Cuando piden la palabra en la lección de escuela sabática y tratan de desviarse del tema para ir a textos que supuestamente en la mente de ellos rebajan al Espíritu Santo como Dios, como divino, como persona, uno solo puede mirar que vienen a un lugar a hacer la obra del diablo, porque esa es la obra de Satanás: estar en contra del Padre, estar en contra del Hijo y estar en contra del Espíritu Santo. Yo lo dije el sábado y lo voy a decir hoy, y si lo vuelvo a decir otra vez, no se vayan a molestar. Pero el que viene a esta iglesia, aquí habemos adoradores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los que se unan a nosotros en adoración deben venir con esa actitud. De lo contrario, búsquense una iglesia donde no adoren a la deidad como nosotros adoramos. Pero no vengan tampoco a estar pidiendo la palabra para redirigir el tema a otro, cuando el tema de la lección es uno distinto a lo que ustedes quieren llevarnos. Estamos trayendo estos mensajes en defensa de la deidad. Estamos trayendo este mensaje para vindicar a la deidad y para dejar clara nuestra posición como adventistas del séptimo día. El don de profecía dice: aquellos que rechazan el Espíritu Santo de la verdad se colocan a sí mismos bajo el control de un espíritu que es opuesto a la palabra y a la obra de Dios. ¿Cuál espíritu podrá ser ese? Sin duda el espíritu satánico. Lo vuelvo a leer: aquellos que rechazan el Espíritu Santo de la verdad se colocan a sí mismos bajo el control de un espíritu que es opuesto a la palabra y a la obra de Dios. El espíritu opuesto a la palabra y a la obra de Dios es el espíritu del diablo. Ya está escrito en este libro, Sermos en Talk, página 385, 387, tomo 1. Hermanos y hermanas, así nosotros hemos visto ahora cómo la deidad está y ha estado bajo ataque a lo largo de la historia. Y en esta segunda parte del tema he querido dejar establecido que como iglesia nosotros no atacamos a la deidad, sino que adoramos a la deidad. Quisiera terminar leyendo Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31. ...31 y 32, mejor dicho. Porque aquí los tres que componen la deidad van a ser mencionados. Hechos 5, versículo 31 y 32. A aquí hermanos, se está hablando de Jesús. A Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Quién ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador a Jesús? ¿Quién, hermanos? Dios. ¿Quién es Dios en este caso aquí? El Padre. Vuelvo a leer. A o sea, a Jesús, Dios el Padre ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también ¿quién? El Espíritu Santo,
el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo no lo tienen los que hablan en lenguas y transgreden el sábado. El Espíritu Santo no lo tienen los que hablan en lengua y están en contra de la ley de Dios, porque eso es estar en desobediencia. Aquí la Escritura dice que el Espíritu Santo es dado a quienes le obedecen. Gloria a Dios porque guardamos sus santos mandamientos. Gloria a Dios porque guardamos su santo sábado. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo nos lo ha sido dado por parte de la deidad, porque le obedecemos. El Espíritu Santo solo es dado a los que le obedecen. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por confirmarnos en la verdad presente. La verdad que tiene que ver con la deidad. La verdad que tiene que ver con ese trío celestial, con esos tres dignatarios del cielo, en el nombre de quienes nos hemos bautizado. Gracias, Señor, por confirmarnos en que ellos son la divinidad, los que idearon el plan de redención para nosotros, los que son Dios y benditos para siempre. Oh Padre, te rogamos que nos mantengamos de lado siempre de esta deidad, que nos mantengamos siempre dándote gloria a ti, oh Dios, dándote gloria a ti, oh Padre, a ti, oh Jesús, a ti, Espíritu Santo. Oh Dios Todopoderoso, te rogamos que la deidad que eres tú nos cubra con su manto de justicia, nos guíe por la verdad y nos dé la victoria sobre el pecado y nos transforme el carácter y nos haga idóneos para el cielo. Gracias porque no estamos solos, tenemos a la deidad con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.